las lenguas dice, era señal a los incrédulos. ¿De qué? De juicio. Entonces ahora cambiamos. Ahora vamos a hablar sobre algunas razones que este don de hablar en lenguas cesó. Algunas razones que el don de lenguas ya ha cesado. Y primero tenemos el juicio vino. El juicio vino. Y cuando el juicio vino, ya no era necesario hablar en lenguas. Esta es la primera razón. El juicio vino en el año 70 en Jerusalén, destruyó el templo, ya no había sacrificios de esos animales, la sangre de machos cabríos y toros que no pueden quitar el pecado. El único sacrificio que quita el pecado es el sacrificio de Jesucristo. Ahora, abre la Biblia, 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13 y vamos a leer versículo 8. Aquí la Biblia dice, la caridad nunca deja de ser, mas las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Antes del día de Pentecostés, en Hechos 2, nadie había hablado en lenguas, ni los profetas del Antiguo Testamento, ni Juan el Bautista, ni Cristo habló en lenguas. Dios dio el don y por su voluntad soberana Dios es capaz de quitar el don. Y esto es exactamente lo que Dios ha hecho. Aquí, en 1 Corintios 13, 8, encontramos la segunda razón que el don de lenguas ya no existe. En versículo 10 dice, 1 Corintios 13, 10, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Algunos dicen que el perfecto significa la palabra de Dios. Y cuando llegue la palabra de Dios, las lenguas desaparecen, que ya no va a existir. Y como ya hemos recibido el canon completo, ya no habrá más libros de la Biblia, por eso el don de lenguas ha cesado. Hay muchos desacuerdos sobre qué significa el perfecto. Probablemente el perfecto no se refiere a la palabra de Dios. Es posible que el perfecto se refiere al estado eterno o la segunda venida de Jesucristo. Entonces no podemos decir con certidumbre que las lenguas han cesado porque ya ha llegado al perfecto lo que es la palabra de Dios. Pero mire lo que dice otra vez en versículo 8. Aquí en versículo 8 dice, la caridad nunca deja de ser, mas las profecías se acabarán, es la palabra, acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Mira lo que dice ahora en versículo 9. En versículo 9 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces aquí no aparece lenguas. En versículo 9 solo aparece profetizar y ciencia. En el versículo anterior tenemos las tres, profetizar, ciencia y lenguas. Ahora en versículo 10 dice, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Se refiere a versículo 9, las dos cosas, profetizar y ciencia. Estas cosas van a cesar en el estado eterno cuando venga el perfecto, porque ya el don de profecía es abrir la palabra de Dios por medio del poder del Espíritu Santo, cuando el predicador hace esto. Y el don de ciencia es saber. Ciencia es cuando el Espíritu Santo dé entendimiento espiritual a la persona escuchando a la predicación de la palabra de Dios. Estas dos cosas van a estar aquí hasta que llegue el perfecto, hasta el estado eterno o la segunda venida de Jesucristo. Pero en versículo 9 no dice lenguas.
En versículo 8, otra palabra se utiliza para lenguas que para profetizar y ciencia. La palabra griega que dice acabar, dice en versículo 8, se acabarán, dice, sobre las profecías y la ciencia. Es katargeo y es pasivo. Significa que cuando venga el perfecto, que el perfecto va a hacer cesar la profecía y la ciencia. Verbo pasivo, katargeo. Pero el verbo para cesar, para lenguas, es diferente. Es en el voz medio y es pauo. Y esto significa que solito las lenguas van a cesar. Que no es necesario que venga el perfecto. Y vemos esto también en versículo 9, donde las lenguas no se mencionan. Entonces la gramática aquí en este versículo prueba que el don de lenguas solito cesa antes que venga el perfecto. Cuando venga el perfecto, las lenguas ya no estarán. Y sabemos que ya no existen hablar en lenguas, que Dios ha quitado este don. Vamos ahora a Hechos 28. Hechos 28. La primera razón que el don de hablar en lenguas en otro idioma que ya ha cesado es que el juicio vino contra Israel en el año 70. La segunda razón que el don de hablar en lenguas ya no existe, 1 Corintios 13, 8 dice que solito parará, cesará. Ahora, la tercera razón que vemos que el don de lenguas ya no existe aparece en Hechos 28, versículos 7 y a 9. Dice, en aquellos lugares había heredades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y nos hospedó amigablemente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, al cual Pablo entró a ver y después de haber orado, puso sobre él las manos y le sanó. Y hecho esto, también otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. La tercera razón que el don de hablar en lenguas cesó es que no hay ni un milagro en toda la Biblia después de este milagro. Este es el último milagro que aparece en la Biblia, aquí en Hechos 28. 28, versículos 7 a 9. Era el último milagro. Al principio del nuevo pacto, Dios obraba con milagros, señales, maravillas en el mundo. Sanar, levantar a los muertos, hablar en lenguas, pero estas cosas terminaron. El último milagro que aparece en la Biblia aquí, en el año 58. En el año 58 pasó esto. Más que esto, las lenguas era una señal de transición. Esta es otra razón que el don de hablar en lenguas ya no existe. Señal de transición. Dios en toda la historia del mundo, desde que llamó a Abraham y empezó al pueblo de Israel con Abraham, nunca había mandado la salvación a los gentiles y ahora sí, ahora todo es diferente. Ahora ya no hay sacrificios, ahora ya no hay reglas sobre la dieta, ahora ya no hay un templo. Todo es diferente, es una señal de transición. Más que esto, la quinta razón que ya no existe este don de hablar en lenguas, la historia nos enseña esto. Pablo escribió mínimo 12 libros después del libro de 1 Corintios. Y ni uno menciona lenguas. Piensen eso. 12 libros él escribió después del libro de 1 Corintios y lenguas no aparece en ni un solo libro. ¿Y por qué? Porque con el tiempo Dios quitó estos dones
temporales. Estos dones milagrosos. Pedro no menciona lenguas. Santiago no menciona lenguas. Juan no menciona lenguas. Todos los libros que tenemos de los padres apostólicos no mencionan lenguas. Aparece al principio del nuevo pacto en Hechos, 1 Corintios, y después cesan. Crisóstomo y Agustín dijeron que cesaron, y esta es la quinta razón que el don de hablar en lenguas ya cesó. La historia nos enseña esto.